usted lo haya encontrado, como dijo Javiera, me dice amén. Colosenses 1 del 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por estar reunidos acá. Ahora te pedimos que tú nos guíes, que tú nos ilumines con tu Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra, para que tu palabra transforme nuestras vidas, transforme nuestra forma de pensar y podamos ser hijos tuyos que demos frutos para tu reino. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el Señor. Yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me gusta ver documentales de astronomía, ver los astros, las galaxias. De niño me ha gustado eso. ¿Ustedes saben cuánto tiempo demora la luz del Sol a la Tierra? Me acuerdo cuando estaba en primero medio, mi profesor de geografía me enseñó eso. Demora 8 minutos, 150 millones de kilómetros en 8 minutos. Es decir, la luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo demora 8 minutos desde el Sol a la Tierra. Ahora, ¿a qué distancia estará la estrella más cercana al Sol? Desde la Tierra, ¿cuál sería la segunda estrella más cercana después del Sol? Recuerdo cuando yo era niño, estaba en cuarto básico, cuando tenía 9 años, mi profesora dijo que esa estrella se llamaba Alfa Centauro. Como la ciencia va avanzando y se hace un nuevo descubrimiento, después se descubrió que Alfa Centauro era un sistema binario, eran 2 estrellas que giran juntas. Y la que está más cerca de la Tierra se llama Próxima Centauro. Ahora, ¿a qué distancia está esa estrella Próxima Centauro de la Tierra? Está a 4.2 años luz de la Tierra. Es decir, si existiese una nave espacial que pudiese viajar a la velocidad de la luz, es decir, a 300.000 kilómetros por segundo, si nos subimos a esa nave y queremos viajar desde la Tierra a esa estrella, nos demoraríamos 4.2 años. Imagínense la enorme distancia que hay. Ahora, en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, hay millones, miles de millones de estrellas. Imagínense la inmensidad de nuestra galaxia. Y ustedes saben que el universo es como un pan de Pascua. Por ejemplo, imaginemos el pan de Pascua y las pasas entre medio. El universo sería como el pan de Pascua y las pasas serían las galaxias. Pregúntense, ¿cuántas galaxias hay en nuestro universo? Hay miles de millones de galaxias. Ahora, la galaxia más cercana a nuestra galaxia se llama galaxia de Andrómeda. ¿Saben ustedes si existiese una nave que viajase a la velocidad de la luz, cuánto demoraríamos de la Tierra a la galaxia de Andrómeda? Si a Próxima Centauro son 4 años y un poco más. A la galaxia más cercana son 2,5 millones de años luz. 2,5 millones de años viajando a la velocidad de la luz para llegar a la galaxia más cercana. Y en el universo hay miles de millones de galaxias. Nos faltarían millones de años para recorrer el universo a la velocidad de la luz. Ahora los científicos están diciendo que hay una teoría de los multiversos, que este universo es uno, pero existen miles de millones de otros universos. Por eso surge la teoría del multiverso. Esto nos muestra de la grandeza del Creador. Si el universo, si la creación es tan grande, tan vasta que nuestra mente no alcanza a imaginar la cantidad de números, cuánto más grande es nuestro Dios, que es creador de todo esto. La creación es maravillosa, pero cuánto más maravilloso es nuestro Dios. Lamentablemente, a través de la historia y la humanidad, el ser humano ha tendido a adorar más a la creación que al Creador mismo. En la denuncia que hace Pablo en Romanos capítulo 1 dice: adoraron a las criaturas antes que al Creador.
Lamentablemente, muchas veces eso ocurre también en el pueblo cristiano. Muchas veces los cristianos adoran más a un determinado predicador, a un determinado pastor o a un cantante cristiano más que a Dios mismo. Recuerdo cuando yo me convertí en adolescente y en ese tiempo había un cantante de moda, Marco Witt, y yo fui una vez a un concierto Marco Witt de Santiago y todos corríamos, los jóvenes corríamos a los conciertos, pero cuando había que llegar a la iglesia el día domingo no teníamos el mismo entusiasmo. O sea, para venir a adorar a Dios a la iglesia parece que no era lo mismo que escuchar a ese cantante. En el fondo eso es una idolatría, porque uno tiene más puesta la mirada en un cantante, en este caso, que en Dios mismo. O muchas veces, en esa época estaba de moda que ciertos predicadores venían a Santiago y uno se pegaba el viaje para ir a escuchar a ese predicador, como si fuese algo especial. Es decir, como dijo Juan Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Tendemos a adorar más lo creado que Dios mismo. Y Dios es mucho, infinitamente más grande que su creación. Hice esta ilustración porque el texto de hoy habla mucho de eso. Como personas cristianas que están en la iglesia de Colosas adoran más a criaturas, más a lo creado que a Dios mismo. La semana pasada el texto nos hablaba de que Pablo oraba para que los colosenses conociesen la voluntad de Dios y fuesen fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Hablamos de eso y terminamos hablando de la redención, de lo que era la redención. Y hoy ya sale de esa oración, Pablo ya deja de estar orando y comienza a instruir y corregir al pueblo. ¿Y por qué parte hablando de Cristo? Porque él quiere desviar la atención de lo creado para centrarse en el Creador. Por eso habla de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen de Dios invisible. Cristo, Jesús, es la imagen de su Padre. Yo cuando era niño, me decían toda la gente que era la imagen de mi papá, que era la foto de mi papá, que me parecía a mi papá. Yo sé que eso es común. A los niños chicos le dice, usted, este niño es la imagen del papá, igual al papá, o a la niña es igual a la mamá. Bueno, Jesucristo es la imagen de Dios en el sentido que es igual a Dios el Padre. Es igual en poder e igual en autoridad. Lógicamente las sectas tratan de desviar esto. Por ejemplo, los testigos de Jehová o las sectas unitarias que no reconocen que el Señor Jesucristo es Dios, ellos dicen, no, Jesús sí es un Dios, pero un Dios creado por el Padre. No siempre existió, fue creado por el Padre. No es igual a Dios. Porque hay textos en la Biblia que dicen que Jesús se sometió a su Padre, oró al Padre e hizo la voluntad del Padre. Por lo tanto, está bajo el Padre. En el ministerio terrenal de Jesús, en su encarnación, sí se sometió al Padre. Estuvo en la condición de siervo. Pero una vez que Jesucristo resucita y asciende al cielo, Él recupera la gloria que tenía antes de su encarnación y ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando junto al Padre. Por lo tanto, comparte la gloria de su Padre. Por eso es igual al Padre, es la imagen del Padre, como también lo dice el texto de Hebreo que leímos recién en la lectura alternada. Dice, es el primogénito de toda la creación. Y acá nuevamente las sectas dicen, ¿ve? Jesús es el primogénito. ¿Y qué es el primogénito? El primer hijo. O sea, Dios en algún momento lo engendró, en algún momento de la historia Jesús no existía. En nuestra cultura occidental, la palabra primogénito significa el primer hijo en orden cronológico. Por ejemplo, yo soy el primogénito de mi madre, el primer hijo que tuvo mi madre. Y eso es lo que nosotros entendemos por primogénito. Pero en la cultura judía era diferente. No siempre significaba el primer hijo en orden cronológico. Pablo era judío, por lo tanto, él usa el concepto de primogénito como lo entendían los judíos. El primogénito en la cultura judía era el principal entre los hermanos y que a su vez era el responsable por el cuidado del resto de sus hermanos. Un ejemplo vemos en los hijos de Jacob. Jacob, que tuvo 12 hijos. El primer hijo de Jacob se llamaba Rubén. Nosotros diríamos, oye, Rubén era el primogénito. Pero sin embargo, el hijo más destacado y que estaba a cargo de sus hermanos era Judá, el cuarto hijo. Judá fue el más famoso, el que más trascendió. De hecho, la única tribu que sobrevivió después de las invasiones tanto de los asirios como de los babilonios fue la tribu de Judá.
Cuando los hijos de Jacob fueron a Egipto y se encuentran con su hermano José, que estaba en Egipto, José inicialmente no se dio a conocer como su hermano, sino que los tuvo a prueba un tiempo. Y le dijo: si ustedes me están hablando verdad, hagan lo siguiente: dejen a su hermano menor, Benjamín, conmigo, y ustedes vayan y traigan a su padre. ¿Y qué es lo que hace Judá? Se pone entre José y sus hermanos y dice: por favor, Señor, no permitas eso, porque mi padre ya es viejo, él ya perdió un hijo, y si llega a perder otro hijo, mi padre morirá. Por favor, déjame a mí en lugar de mi hermano Benjamín. ¿Por qué Judá hace eso? Porque Judá estaba a cargo del cuidado de sus hermanos. Era el primogénito, no era el primero en orden de nacimiento, sino que tenía una responsabilidad mayor. Así que en la cultura judía el primogénito no necesariamente es el primero en orden cronológico de nacimiento, sino quien está a cargo de sus hermanos, que tiene una responsabilidad mayor, que se destaca por sobre sus hermanos. Otro caso famoso es de Jacob y su hermano Esaú. El primero en nacer fue Esaú, el primogénito diríamos nosotros, más el derecho a la primogenitura, el ser el principal, fue justamente Jacob, el segundo en nacer. Así que cuando el texto dice acerca de Cristo que es el primogénito de la creación, quiere decir que Jesús está por sobre la creación. No significa que fue creado y después listo el resto de la creación, sino que apunta a que Él es principal, está por sobre la creación. Él destaca sobre la creación. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. La palabra griega que se traduce como en, acá, es la palabra griega ev, parecía al español, solo con v, ev. Pero la palabra griega ev se puede traducir como en, como dice acá, también puede ser traducida con, o también puede ser traducida como por medio de él. Yo encontré por lo menos dos versiones en español, la NTV y la NDI, que traducen este pasaje de la siguiente forma: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Me parece que esa traducción capta mejor la intención original del autor. Así que perfectamente podemos afirmar que por medio de Jesucristo fue creado el universo. Dicho de otra forma, Jesucristo es el creador del universo, de ese universo tan grande que hablaba al principio, de distancias siderales enormes, inimaginables. El autor y creador de todo eso es el Señor Jesucristo. Esto no niega que el Padre también sea creador. De hecho, las Escrituras nos revelan que las tres personas de la Trinidad estuvieron activas en la creación. Cuando vemos Génesis, versículos 1 y 2, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es decir, el Espíritu Santo de Dios también estuvo activo en la creación, tan activo como el Padre y tan activo como el Hijo, el Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice que por Jesucristo, por el Verbo, fueron hechas todas las cosas. Es decir, el Señor Jesucristo es creador del universo, tanto como el Padre y como el Hijo. El ser trino de Dios estuvo involucrado en la creación. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Es decir, el Señor Jesucristo es creador no solo de lo material que vemos, no solo del planeta Tierra, de las estrellas, de los demás planetas, de los árboles, de la flora y fauna, de los seres humanos. Él es creador de absolutamente todo, incluso de las cosas que no vemos, dice, de las cosas espirituales. Los espíritus, los ángeles, inclusive los demonios, fueron creados por el Señor Jesucristo. Por eso cuando vemos en el Evangelio de Marcos la escena del endemoniado gadareno, cuando estos demonios se encuentran con el Señor Jesús, ¿qué hacen? Le claman, le suplican: por favor, no nos atormentes antes de tiempo, porque ellos reconocían que el Señor Jesucristo, como creador de todo, tiene toda autoridad sobre ellos y los podía atormentar en el mismo momento si Él quisiera. Entonces le piden, le claman los demonios: por favor, permítenos ir a este hato de cerdos. Y el Señor en su misericordia se los permitió. Pero el Señor es creador de lo visible y de lo invisible. Es creador de nuestras almas y de todo ser, de todo espíritu. El Señor Jesucristo es el creador.
Y reitero, no estoy negando la participación del Padre y del Hijo en la creación, sino que el texto afirma que por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas, principados y potestades, palabras que generalmente se utilizan para referirse a demonios. Todos ellos fueron creados y por lo tanto están bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Así que no se justifique, hermanos, que los cristianos le tengan miedo a los demonios, porque el Señor Jesucristo tiene toda autoridad sobre los demonios. El Señor Jesús dijo: en mi nombre echaréis fuera demonios. El nombre del Señor Jesucristo tiene autoridad sobre todo espíritu maligno. Por lo tanto, ningún cristiano tiene que tenerle miedo a los demonios, porque Cristo está en ti y ellos no pueden resistir la autoridad del Señor Jesucristo. Existen cristianos de repente muy mal informados y hablan, por ejemplo, las almas en pena, dicen en tal lugar penan, dicen en tal casa penan. Hermano, jamás creas eso. Las almas en pena no existen. Cuando las personas fallecen, el alma de la persona va, si es hijo de Dios, va inmediatamente a la presencia de Dios, y si no es hijo de Dios, va a un lugar de tormento. No quedan deambulando por acá, eso no existen. No niego que existen manifestaciones sobrenaturales, pero esos son demonios, no son almas en pena. Por lo tanto, jamás se justifica, por ejemplo, que un cristiano vaya al cementerio a encontrarse con su ser fallecido pensando que está en el cementerio. No, tu ser querido no está allí. Si él era hijo de Dios, está con el Señor. Si no era hijo de Dios, está en otro lugar de tormento, pero nunca está en el cementerio. Por lo tanto, esa práctica de ir a encontrarse con los familiares o seres queridos al cementerio es una práctica pagana, tiene que ver con el espiritismo, es totalmente contrario a las Escrituras. Y sigue el texto: sean príncipes, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él, para su propia gloria. Hay un teólogo y político holandés de principios del siglo XX, Abraham Kuyper. Él tiene una frase bien famosa, decía: no hay un centímetro cuadrado en el universo sobre el cual Cristo no reclame mío es. Lo que decía Kuyper es que todo lo que existe en el universo, tanto lo visible como lo invisible, le pertenece a Cristo. Todo le pertenece al Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor dice: separado de mí nada podéis hacer, porque todo depende de Él, todo está en sus manos. Y reitero, ¿por qué Pablo desvía la mirada hacia Cristo? Porque sabe que los hermanos de Colosa, muchos de ellos estaban adorando a ángeles, dice el capítulo 2, es decir, un culto pagano, espiritismo, disfrazado como cristianismo, porque estaban errados, estaban desviando su mirada hacia las cosas creadas, espíritus creados en lugar que al Creador mismo, que es el Señor Jesucristo. Dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Señor fue el creador de todas las cosas y Él le da el sustento a toda la creación. En la mañana hablábamos en la escuela dominical que a causa del pecado de Adán, la creación está bajo maldición. Sí, pero Romanos 8, versículo 11 dice que la creación misma guarda la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, Dios va a restaurar lo que Él creó. Lo que fue arruinado por el pecado del ser humano, Dios lo restaurará. Dios restaurará el universo completo, Dios restaurará este planeta completo algún día, claro que sí. Ahora, el saber que Dios restaurará todas las cosas, eso no es excusa para que nosotros le hagamos daño a la creación. Nosotros tenemos que cuidar la creación de Dios. De hecho, hay un texto en Apocalipsis 11, 18, que dice que Dios destruirá a aquellos que destruyen la tierra. O sea, nosotros como hijos de Dios, conscientes que nuestro Dios creó todo, también tenemos que cuidar la creación. Por lo tanto, el saber que el Señor restaurará todas las cosas no es excusa para que nosotros dañemos nuestro lugar de vivienda, nuestra morada. Por ejemplo, un cristiano no tiene que tirar basura al suelo en la calle. Tenemos que cuidar la ciudad, la limpieza de la ciudad. Un cristiano no puede estar a favor de las guerras que destruyen el mundo. Claro, nosotros somos personas de paz.
el cristiano tiene que defender la creación de Dios. Claro, lamentablemente el ser humano, como se va a los extremos e idolatra, existen grupos ecologistas como Greenpeace que ellos adoran a la tierra como si fuese un dios. De hecho, le tienen hasta un nombre, el espíritu de la tierra, le llaman Gaia. Entonces, esos grupos están en un extremo, han idolatrado la creación y la adoran como si fuese un dios. Nosotros no tenemos que caer en esos extremos. Nuestro Dios creador es el objeto de adoración y nosotros sí tenemos que cuidar la creación, pero no adorar la creación como lo hacen muchas veces los grupos ecologistas. Así que hay que tener cuidado con esas distinciones. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Es decir, el Señor Jesucristo existe antes de todas las cosas. En Apocalipsis 1, cuando se muestra a Juan en la isla de Patmos, dice el Señor Jesucristo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Las sectas van a decir, ¿viste? El Señor es el primero, es decir, antes no existía. La expresión alfa y omega en el idioma griego se entiende como la eternidad. Cuando alguien en el idioma griego dice yo soy alfa y omega, principio y fin, está diciendo soy eterno. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:8. Yo soy el eterno Dios. Y dice el que ha y que ha de venir, el Todopoderoso. En ese versículo de Apocalipsis el Señor Jesucristo da testimonio de sí mismo como el Todopoderoso. El Señor Jesucristo es nuestro Dios todopoderoso que siempre ha existido. De hecho, en la lectura alternada que vimos hoy día de Hebreos capítulo 1, dice, habla Dios respecto del Hijo, dice, tu Hijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, citando el autor de Hebreo el Salmo 2. Entonces, las sectas dicen, ¿viste? Dios el Padre engendró al Hijo, es decir, no siempre existió, pero están ignorando un tema. Que Dios, a diferencia de nosotros, no está sujeto al tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo. Para nosotros existe un pasado, un presente y un futuro. Y nosotros no podemos modificar el pasado. Tal vez de alguna forma podemos afectar el futuro, pero no podemos manipular el tiempo. Porque estamos como seres finitos que ocupan un lugar en el tiempo y en el espacio, estamos acotados, limitados por eso. Nosotros estamos hoy en esta iglesia, no estamos al mismo tiempo afuera en el terminal que está al lado, no, estamos solamente limitados por un lugar físico y estamos en este tiempo, hoy domingo, a esta hora, estamos en este lugar, ocupamos un lugar en el tiempo y en el espacio. Dios no es así, Dios es infinito, está en todo lugar, es omnipresente y tampoco está restringido por el tiempo. Dios es el creador del tiempo. Por lo tanto, no está sujeto al tiempo. Por lo cuanto, cuando el texto dice, yo te he engendrado hoy, el hoy para Dios no es lo mismo que el hoy para nosotros, el presente. Para Dios, el hoy es la eternidad. Así que cuando dice, tu hijo, mi hijo eres tú, te he engendrado hoy, está diciendo, tú eres el eterno Hijo. El Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Es decir, no existe un momento en la historia cuando Jesús no haya sido el Hijo de Dios. Es eternamente el Hijo de Dios. Su condición de Hijo va de eternidad a eternidad. Reitero, no existe ningún momento en la historia donde Jesús no haya sido el Hijo de Dios. Es el eterno Dios, coexiste eternamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Así que esa frase, ese texto, mi Hijo eres tú, te he engendrado hoy, apunta a la eternidad, que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Por eso el texto colosenses del versículo 17 dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El universo existe porque el Señor Jesucristo lo sostiene. Los planetas giran en torno al Sol porque es en una órbita determinada, porque el Señor Jesucristo lo permite y así Él lo promueve, y así Él lo diseñó, así Él lo creó. Por eso existe el día y la noche, porque el Señor así lo determinó. De hecho, hay un texto en Jeremías 36 donde dice, yo he hecho un pacto con el día y con la noche. Es decir, Dios es que por medio de su pacto siempre permite que haya día y noche.
Dios es el que permite por medio de su Hijo Jesucristo que la tierra gire en su movimiento de rotación y movimiento de traslación alrededor del sol. Es decir, todas las cosas son sustentadas por el Señor Jesucristo. Todo, no hay nada que se escape al control del Señor Jesucristo. Así que, hermano, no le tengas miedo a los demonios, no creas en eso de las casas donde penan. Si hay manifestaciones sobrenaturales, son demonios, no son almas de personas. Las personas están en otro lugar, no tienen contacto con nosotros. Eso es una mentira si te han dicho eso. La obra aparentemente sobrenatural, aparentemente donde personas muertas hablan, eso en realidad son demonios. Pero tú no le tengas miedo, porque el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre todo eso. Y si tú has caído en adorar cosas creadas, ya sean personas, ya sean instituciones, ya sean ideas, ya sean deportes, bueno, tienes que arrepentirte y comenzar a adorar al Señor por sobre todas las cosas. Si hay algo que te impida venir al culto el día domingo, que no sea por motivo de trabajo o de salud, muy probable sea un ídolo. Puede ser el deporte, puede ser cualquier cosa. Tú tiendes a adorar a lo creado antes que el Creador. No hay excusa para adorar a lo creado antes que el Creador. Si realmente el Señor Jesucristo es tu objeto de adoración, va a estar en primer lugar en tu vida, sobre cualquier ídolo, sobre cualquier cosa creada. Así que, hermano, la invitación es a alejarnos de los ídolos. No adore las cosas creadas. Solamente el Señor Jesucristo merece ser adorado porque Él es creador de todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Si todos subsisten por Él, ¿cuánto más tu propia vida está en las manos del Señor Jesucristo? El Señor mismo dijo: aún vuestros cabellos están todos contados. Es decir, el Señor sabe cuántos pelos hay en tu cabeza, sabe cuántos vellos hay en tu cuerpo. El Señor tiene un control completo de nuestra vida. Muchas veces en nuestras oraciones tratamos de informar a Dios el problema que tenemos, pero el Señor lo sabe todo. Sí, puedes contarle a Dios, puedes hablarle a Dios, pero no para informarlo, el Señor lo sabe. Entiendo que para descargar tu corazón muchas veces tú le cuentas cosas a Dios y está bien, pero eso no significa que Dios no sepa las cosas. Él conoce absolutamente todo. Y si tu vida está en las manos del Señor, entonces deja de lado el adorar cosas creadas, ya sean personas, como digo, ya sean hijos, sea pololo, polola, lo que sea creado, tú deja de adorarlo en el lugar que le corresponde solamente a Dios. Tu centro, tu objeto de adoración tiene que ser solamente el Señor Jesucristo. Y por eso Pablo habla de estas maravillas, del poder del Señor Jesucristo, que es creador del universo, creador de todas las cosas. Cuando tú miras, como dijo David en el Salmo 8, cuando miro los cielos, la luna y las estrellas que tú creaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? Hermano, cuando contemples la grandeza de la creación del universo, medita, ¿qué soy yo para que el Señor haya tenido de mí misericordia? No soy nada. Cuán grande es Dios. Así que te invito a cultivar esta devoción hacia el Señor Jesucristo por sobre toda cosa creada. Que Dios te bendiga, mi hermano. Te invito ahora. Señor Jesús, realmente tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres infinito. Perdónanos porque tantas veces nos desviamos y prestamos más atención o más adoración a tu creación que a ti mismo. Te pedimos perdón, Señor Jesucristo. Te pido que nos llenes de tu Espíritu Santo y nos capacites cada día conociéndote mejor, conociéndote más y sirviéndote más enteramente a ti, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.